Bueno, egunon, sailburu ordea, egunon itziar, egunon gerturatu zareten guztioi. Lehenik eta behin, zorionak Euskadiko Zerga Koordinaziorako organoari aurten 30 urte betetzen dituzuelako eta politika fiskala genero ikuspuntutik aztertzeko jardunaldia antolatzeagatik. Politika publikoetan genero ikuspegia txertatzea guztiz beharrezkoa da, erabakien eraginak berdintasunean oinarrituta egon daitezen. Politika fiskala ere, tresna garrantzitsua da gure gizartean dagoen emakume eta gizonen berdintasun eza murrizten joateko. En primer lugar, quería felicitar al órgano de coordinación tributaria, a todas las instituciones que lo integráis, que este año celebra su 30 aniversario, y felicitaros también por la organización de esta jornada con el objetivo precisamente de remarcar la necesidad de seguir impulsando la perspectiva de género en todas las políticas públicas y, en este caso concreto, en la política fiscal. La política fiscal es un instrumento crucial para avanzar hacia un modelo social y económico sostenible y justo. Un diseño no igualitario de la política fiscal puede contribuir a alimentar y a perpetuar las desigualdades entre mujeres y hombres, reproduciendo y perpetuando los estereotipos de género. Tenemos que tener en cuenta que la economía y que el sistema económico en el que vivimos no son neutros en cuanto al género. Mujeres y hombres no padecemos las mismas situaciones, ni tenemos las mismas necesidades ni recursos, y estas diferencias pueden afectar a la manera en que acceden a la participación en el mercado laboral o en los servicios públicos. Por tanto, las decisiones que se toman en el ámbito económico desde las administraciones públicas deben tener siempre presente esta diferencia. Esto es, se debe integrar la perspectiva de género en cada decisión. Por todo ello, la necesidad de crear espacios como este, donde seguir analizando y examinando las políticas públicas vascas para que integren la perspectiva de género, tanto en su planificación como en su ejecución. La planificación de los ingresos y de los gastos públicos dependen de los datos económicos, pero estos datos no son totales si no se estudia la situación laboral, política y económica de las mujeres. Los datos muestran que, pese al avance de las políticas de igualdad, el empleo de las mujeres es más vulnerable. Las mujeres están en situación de desempleo en mayor medida. Hay que seguir avanzando para acabar con la segregación laboral. La presencia de mujeres es mayor en los trabajos temporales o a tiempo parcial. Las mujeres siguen haciéndose cargo mayoritariamente de los trabajos de cuidado y un largo etcétera, ¿no? Por tanto, debemos apostar por la construcción de una nueva forma de organización social basada en un reparto equilibrado del trabajo, una sociedad que concede tiempo y otorga valor social y económico al conjunto del trabajo necesario para su mantenimiento y desarrollo. Una sociedad en la que toda la ciudadanía tenga los mismos derechos sociales y fiscales, unos derechos fiscales, en este caso, que no vengan determinados por una situación familiar, estado civil de las mujeres, unos derechos fiscales que contribuyan a la autonomía y al empoderamiento de las mujeres. Sin más, termino felicitando de nuevo al órgano de coordinación tributaria, a todas las instituciones que lo integráis, por la contribución que supone esta jornada, y espero que sirva para seguir impulsando el cada vez mayor impacto de las políticas de igualdad en todas las políticas, también en las fiscales. Eskerrik asko. Eskerrik asko Izaskun. Lehenik eta behin eskertu hona gerturatzeagatik. Espero dut gaurko jardunaldiak interesgarriak izatea eta baliogarriak izatea zuen eguneroko lanean. Eta, espero baita ere gaur egungo egunean, gaur egun goizean zehar, beste erlazio eta elkarrizketa batzuk sortu ahal izatea zerga munduko eta berdintasuneko munduaren artean. Además, quiero agradecer a Ángela, Ignacio y Paloma su presencia y dedicación para que esta jornada pueda servir para los objetivos que nos hemos marcado. Eskerrik asko. Por primera vez, el órgano de coordinación tributaria organiza unas jornadas sobre política fiscal con perspectiva de género. Y lo hacemos por varias razones.
por el compromiso con las Juntas Generales y el Parlamento Vasco, que solicitaron la realización de acciones concretas para seguir analizando desde la perspectiva de género nuestro sistema tributario, contando para ello con la opinión de personas expertas en la materia. Y ya veis que tenemos auténticas expertas hoy en este espacio que compartimos. Por el compromiso social, ya que ante la creciente demanda social y una sociedad cada vez más comprometida con la igualdad, era necesario dar más pasos y continuar con el esfuerzo iniciado años atrás para conocer mejor nuestro sistema tributario desde una perspectiva de género, conocer mejor los sistemas fiscales que nos rodean y, de paso, aprender a ser conscientes de si las decisiones que adoptamos cumplen con los objetivos que nos hemos marcado para conseguir una sociedad igualitaria. También, en mi caso concreto, por un compromiso personal. No soy una experta en temas de igualdad, voy aprendiendo día a día, pero soy consciente de que el feminismo tiene como objetivo final la búsqueda de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Y en este objetivo creo que no podemos dejar la política fiscal a un lado, como si la misma fuera neutral y no influyera en los comportamientos socioeconómicos que nos rodean. Si bien también creo que no todo se soluciona a través de medidas fiscales. Finalmente, y como representantes de estas instituciones públicas, nos mueve el compromiso institucional del Gobierno vasco y de cada uno de los gobiernos forales de Araba, Vizcaya y Guipúzcoa, así como de las entidades locales, que formamos parte del órgano de coordinación tributaria, el OCT. De hecho, en nuestros programas de Gobierno destacan de manera específica el compromiso para combatir la desigualdad salarial e impulsar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, objetivos que, sin ninguna duda, quienes aquí estamos, compartimos. Concretamente, y en el caso del Gobierno vasco, el 7º Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres para la 11ª legislatura recoge la agenda política en materia de igualdad para esta legislatura y sirve de plan marco y director para todos los ámbitos de actuaciones posibles. Y esto incluye también al Departamento de Hacienda y Economía, que tiene su propio plan de igualdad y que tiene como objetivo estratégico la promoción y el análisis promover el análisis de la política fiscal desde la perspectiva de género. Además, entre otras, se incluyen acciones como la formación de todo el personal, incluido cargos públicos, mejorar la planificación y la evaluación de las políticas de igualdad del Departamento, avanzar con paso firme en la integración de la perspectiva de género en los presupuestos, el incremento de las publicaciones por parte de personas expertas en igualdad, economía y hacienda en las publicaciones del Departamento, como son la revista Economías o Sergac. Avanzar en la desagregación de datos por sexo de las publicaciones que se realizan desde la Viceconsejería de Hacienda, el informe anual integrado, o en Economía, o también en el ámbito de las EPSVs. El impulso en el OCT de la coordinación para acordar criterios armonizados para el análisis del impacto de género en las medidas tributarias. Y concretamente hoy quiero señalar 2 acciones de las cuales en los próximos días tendréis más noticias, como son el establecimiento de cláusulas sociales para igualdad en la contratación pública y la participación en eventos y reuniones relacionados con los presupuestos de género. De hecho, se va a realizar una visita a Islandia por parte del consejero de Hacienda y Economía los días 21 y 22 de marzo para compartir experiencias y profundizar en la presupuestación con enfoque de género. Queda claro que los departamentos de Hacienda en general, sean de las diputaciones forales o del Gobierno vasco, sí pueden hacer mucho por la igualdad, más allá de del impulso de los presupuestos con enfoque de género, que sin duda es una de sus principales actuaciones. Hoy tenemos aquí a una experta en el análisis de los presupuestos con enfoque de género, como es Ángela O'Hagan, que además nos va a detallar cómo se puede avanzar en el análisis de los presupuestos en los sistemas multinivel, como el caso escocés. Si bien las políticas de análisis de impacto de género en el gasto son habituales dentro de las actuaciones de las haciendas, no lo es tanto el análisis de las políticas en los ingresos. Todos los proyectos de gasto tienen articulada su posible conexión con las políticas o principios de igualdad de género y tienden a analizar la parte del presupuesto del gasto. Y, sin embargo, no es tan habitual encontrar análisis específicos sobre los presupuestos de ingresos.
aunque podemos decir que esta falta de análisis se subsana de alguna manera con la obligatoriedad de la realización de informes sobre la evaluación de impacto de género de cada una de las medidas fiscales nuevas. Evaluación que se produce en todos los proyectos normativos realizados por las 3 haciendas forales. En este sentido, y de acuerdo al informe elaborado por el Parlamento Europeo sobre igualdad de género y fiscalidad en la Unión Europea, Austria es uno de los pocos países donde el Gobierno ha establecido indicadores y objetivos específicos para el sistema tributario. Y aunque otros países han acordado realizar estudios para analizar el impacto de género en los ingresos, estos aún no se realizan de manera sistemática. Durante décadas, las políticas fiscales en la Unión Europea han estado influenciadas por paradigmas económicos como la tributación para el crecimiento, que han dado su resultado con cambios estructurales en los sistemas tributarios. Pero, sin embargo, estas reformas fiscales han sido poco utilizadas para promover la igualdad. Es cierto que la mayoría de los países de la Unión Europea han eliminado de sus regulaciones fiscales las medidas que explícitamente diferencian entre mujeres y hombres, pero todavía hoy es un hecho que los sistemas fiscales y las políticas fiscales de la Unión Europea afectan a las mujeres y hombres de manera diferente, porque la normativa fiscal, como ya hemos dicho, interactúa con la realidad socioeconómica que la rodea. En Euskadi tenemos el concierto económico, que es nuestro sistema de financiación propio y singular, mediante el cual se establecen y regulan las relaciones tributarias y financieras con el Estado. Precisamente ayer cumplía 141 años. Gracias al concierto económico, en Euskadi, a través de las diputaciones forales, se recaudan todos los impuestos que pagamos la población vasca para hacer frente a los gastos necesarios para la prestación de los servicios públicos que reciben. Pero no solo se recaudan o gestionan los impuestos. En nuestro caso, también tenemos capacidad normativa casi plena en impuestos como el impuesto sobre la renta de las personas físicas, el impuesto sobre sociedades o el impuesto de patrimonio. No así en el impuesto sobre el valor añadido, en el que tenemos que regular de la misma manera que lo hace el Estado. Y tener un sistema fiscal propio y singular, como es el concierto económico, con capacidad normativa, nos da una responsabilidad añadida en el diseño de las políticas fiscales en comparación con otras regiones europeas. Porque tenemos que admitir que la fiscalidad no es ajena a los sesgos de género que se dan en la sociedad. Y en Euskadi sí tenemos capacidad para actuar sobre ella. Las normas tributarias tienen la capacidad de, en función de distintas situaciones que se den, influir en las decisiones de las personas o las actividades económicas, incentivando determinadas conductas. De hecho, son habituales las políticas fiscales que pretenden fomentar la generación de empleo, la promoción de I+D+I, la reactivación económica. Pero también las políticas fiscales pueden servir para incidir en la incorporación al mercado laboral de las personas, en la conciliación familiar y laboral, etc. Y al contrario, las políticas tributarias pueden perpetuar los roles y las desigualdades entre mujeres y hombres si no atienden a la problemática de manera adecuada. Hoy estamos aquí personas de 2 ámbitos, el fiscal y el de la igualdad. Y debemos ser capaces de aunar 2 áreas tan complejas como las políticas de género y la fiscalidad, porque ambas guardan una estrecha relación entre sí. Personas distintas, que incluso manejamos idiomas profesionales tan distintos, pero que en el fondo estamos de acuerdo en que ambas políticas, la fiscal y la de igualdad, deben entenderse. Como ya he dicho, ninguna de las principales figuras tributarias en el análisis de su estructura impositiva es neutral desde una perspectiva de género, ni en la imposición indirecta ni en la imposición directa. Principalmente porque tanto en el diseño como en la aplicación de los impuestos se generan sesgos indirectos de género, principalmente debido a que se superpone sobre una estructura social fuertemente marcada por asimetrías de género. En fiscalidad se suele hablar de la equidad horizontal o de la equidad vertical de los impuestos. El horizontal, el que se refiere a aquel en el que el tratamiento de las personas en circunstancias similares debe ser igual, y el vertical, el que requiere que las cargas impositivas de las personas estén relacionadas con su nivel de renta. Pero de aquí en adelante deberíamos hablar ya de garantizar también la equidad de género. Se trata de responder a la pregunta de si las medidas concretas contribuyen a potenciar la igualdad o, por el contrario, perpetúan la situación de desigualdad real existente entre mujeres y hombres. Detectar
qué transformaciones deben operarse para provocar los cambios en la realidad social y la conciencia democrática. Las políticas fiscales deben coadyuvar, junto con otras medidas que se den desde el ámbito del gasto, a conseguir este objetivo. Y en este contexto, Paloma de Villota nos va a hablar sobre el IRPF y la perspectiva de género y de cómo las distintas medidas pueden afectar de manera diferenciada a mujeres y hombres. María Parzos escribía en una publicación del Instituto de Estudios Fiscales del modelo de familia democrático, en el que la unión de la familia es libremente aceptada y no obligatoriamente impuesta, ni por razones legales ni económicas, y en el que las mujeres tengan su trabajo y su capacidad de decisión al mismo nivel que los hombres. En el impuesto de sociedades está comúnmente asumido que no tiene impacto de género, ya que las sociedades son entidades jurídicas sin género. Sin embargo, sí sabemos que sí es pertinente al género porque, además de estar estas entidades compuestas por personas físicas, tienen un impacto socioeconómico en el entorno. Todo parece indicar que en el impuesto de sociedades también hay camino por recorrer. Un primer paso para analizar si hay impacto de género en el impuesto de sociedades y su alcance sería obtener la suficiente información desagregada sobre la propiedad de las empresas, accionistas, plantilla laboral, etc. En el IVA aparecen tipos, reducciones o exenciones en numerosas ocasiones, o que no están bien alineados o incluso al revés, que se regula el tipo general del IVA, por ejemplo, para los productos de higiene femenina. Además, las investigaciones sugieren que los patrones de consumo entre mujeres y hombres difieren, basados en las diferencias socioeconómicas y su trabajo remunerado o no. Sin embargo, todavía es necesaria una mayor investigación, debido a que los resultados obtenidos hasta la fecha son más bien intuitivos. Los beneficios fiscales, bonificaciones, exenciones pueden estar produciendo un efecto contrario al deseado si no analizamos los mismos desde una perspectiva de género. El impacto de los beneficios fiscales es, en determinados casos, menos beneficiosa para las mujeres. Ignacio Ferrari, tercer ponente de la jornada, nos hablará del análisis del género de los beneficios fiscales para que verdaderamente estos alcancen los objetivos deseados. Y aunque hoy no tenemos una ponencia específica sobre los impuestos locales, no quiero dejar de mencionar a los mismos. A primera vista, no parece fácil encontrar conexiones entre los impuestos y las tasas municipales. Sin embargo, y aunque la experiencia en su análisis es limitada, conocemos la experiencia de Bilbao y el trabajo de Leire Aragüés, que bajo la dirección de José Manuel Marín Monzón realizó un análisis completo sobre el impacto de los impuestos locales entre mujeres y hombres. En los últimos años hemos dado muchos pasos adelante. Cada día es más la información desagregada por sexo que se publican desde las haciendas forales y el propio informe anual integrado en las haciendas vascas que publicamos desde el órgano de coordinación tributaria. Cada vez los informes de impacto de género de las medidas fiscales son más completos y detectan mejor las posibles carencias de las medidas tributarias que se proponen. Pero tenemos todavía trabajo por hacer. Lo que se pretende es aprender a evaluar cómo los sistemas fiscales y las políticas fiscales contribuyen o no a la igualdad de género. Y para ello debemos seguir promocionando la investigación de aspectos de género en la fiscalidad y asegurarnos de la obtención de información desagregada apropiada. Y para mejorar en nuestro trabajo y para detectar mejor las desigualdades, para diseñar unas políticas fiscales más acordes con unas políticas de género adecuadas, hemos propuesto estas jornadas, como punto de encuentro, como ya he dicho, de dos ámbitos tan distintos, pero tan necesarios entre sí, como el de la política fiscal y el de la igualdad. Hoy podremos preguntar, debatir, confrontar ideas, en definitiva, aprender para mejorar en nuestro trabajo, porque las personas que efectúan los trabajos técnicos de elaboración de disposiciones normativas necesitan también de la colaboración de personas expertas en impacto de género e igualdad y viceversa, en definitiva, para legislar mejor. Tenemos adelante un problema complejo, de carácter estructural, que requiere ser abordado de forma multidimensional, desde las políticas de ingreso y del gasto, y que precisa contar con la implicación y el compromiso de todas las partes. Las políticas de gasto e ingreso alineadas con un objetivo común, la igualdad.
Porque no podemos olvidar que la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres debe seguir promoviéndose a través de su consideración en todos los aspectos, desde la preparación, el diseño, aplicación, supervisión y evaluación de políticas, actos normativos, programas de gasto y de ingreso. Termino ya. Espero que las ponencias sean de vuestro agrado. Otra vez, agradecer la colaboración de Ángela, Ignacio y Paloma y comunicaros que tras la celebración de esta jornada esperamos poder editar las ponencias de Ángela, Ignacio y Paloma en una edición impresa y que pondremos a vuestra disposición y a la que todas o a las personas que no hayan podido venir también puedan acceder o que puedan estar interesadas en mejorar nuestra sociedad a través de un mejor análisis y diseño de las políticas fiscales desde la perspectiva de género. Eskerrik asko. Bye.